Bienvenidos a su noticiero. Soy Rosy Nava y estas son las noticias. El obispo de Portland informó en el Vaticano que en su jurisdicción eclesiástica están trabajando para que en los seminarios haya ambientes sanos. En Estados Unidos, la Iglesia está inmersa en la Semana Nacional de Concienciación Vocacional. Este periodo coincide con la visita al Limina del primer grupo de obispos del país a Roma. Robert Dilley es obispo de Portland y recuerda cómo en su familia la llamada al sacerdocio estuvo muy presente. Tanto él como su hermano se hicieron sacerdotes. El obispo dice que cuando era muy joven se sintió atraído por esta vocación. Tendría unos 5 años cuando le impresionó ver a sus hermanos ayudando como monaguillos en la misa. En la escuela me convertí en el encargado de organizar las actividades religiosas de los jóvenes. El sacerdote que estuvo 8 años en mi parroquia me enseñó cómo ayudar a misa. Era un gran amigo de mi familia. Un día me dijo: Robert, ¿has pensado en ser sacerdote? Ahí se me abrieron los ojos y al terminar la escuela entré en el seminario. Robert Dilley dice que conviene animar a los hombres a considerar la posibilidad del sacerdocio. Él forma parte del Consejo del Seminario para Personas de Estados Unidos en Roma, el colegio norteamericano. Dice que la formación de los seminaristas es una cuestión fundamental porque serán apoyo de las comunidades que atiendan. Tenemos que asegurarnos de que las personas que aceptemos en los seminarios tengan buena salud psicológica, espiritual y humana, que sean capaces de relacionarse con los demás y comunicarse con ellos, que sean capaces de reconocer el don que los demás son para nosotros, que sean capaces de educar. Ese es un pilar básico porque así podrán ayudar a entender la fe que compartimos emotiva y espiritualmente en la Eucaristía. Robert Dilley dice que para ser sacerdote no basta hacer retiros. Es importante ver qué resultado obtienen los candidatos en el proceso de selección de seminaristas. Dice que la selección debe ser cautelosa y no solo en Estados Unidos. Decían que el problema de los abusos sexuales era un problema de países anglosajones, hasta que estalló en Italia, Chile, Polonia, Alemania, Europa del Este y también en África. La naturaleza humana es la naturaleza humana y la existencia del pecado, de las malas decisiones, de los delitos en la vida de la gente existe en todas las culturas. Debemos trabajar para que los seminarios sean ambientes sanos. Para conseguirlo, el obispo de Portland dice que hay que ayudar a los seminaristas a cultivar una vida espiritual. Para eso resulta de mucha ayuda la guía propuesta por la Santa Sede, la Ratio Fundamentalis. La aplicación de este documento, de hecho, ha sido uno de los puntos tratados en las reuniones de Roma. El obispo Robert Reed, auxiliar de la diócesis de Boston, miembro del grupo de obispos, en visita a Limina, propuso no usar demasiado las redes sociales. Se llama Robert Reed, es obispo auxiliar de Boston. Preside Catholic TV, la estación católica de televisión más antigua del mundo, que ahora cumple 65 años. El obispo recuerda cómo han cambiado los medios de comunicación en estos años y dice que los católicos deben estar en las redes sociales. Cada vez más personas, incluso personas mayores, están presentes en las redes sociales. Si no estamos en esas pantallas, estamos perdiendo una gran oportunidad. Gran parte de las conversaciones se llevan a cabo allí. ¿Y qué pasa si no participamos? No estamos haciendo nuestro trabajo. El problema es que las redes sociales a veces se convierten en un campo de batalla de personas que lanzan guerras y en lugar de difundir un mensaje de esperanza, golpean al que está del otro lado de la pantalla. Como el obispo Reed es muy activo en Twitter, propone responder con el silencio para detener la espiral de odio. Te quedas callado y eso significa que la conversación ha terminado. Silencio. Otras veces puedes llevar la conversación de vuelta al plano de la fe, a la relación con Jesús, a cómo eso se incorpora a la vida diaria. Tenemos que ser conscientes de la forma en que actuamos, ya sea a través de una computadora, un iPhone o en persona. Propone apostar por la fuerza real del contacto cara a cara y la cultura del encuentro, como suele decir el Papa Francisco. Necesitamos encontrarnos el uno al otro, mirarnos a los ojos, escucharnos. Necesitamos ser respetuosos, incluso cuando en una conversación nos pongan en aprietos. Esto se aplica a tanto encuentros cara a cara como a encuentros en las redes sociales. El respeto, la cortesía, la comprensión, el perdón y la capacidad de dar testimonio de la propia fe en obras y palabras.
Su lema para las redes sociales es "no las uses demasiado". Dice que de esta manera puedes compartir mejor la vida con las personas que tienes cerca y ser también una mejor persona en Internet. Durante el encuentro de capellanes de cárceles, el Papa Francisco dijo que la situación en las cárceles es un reflejo de la realidad social. Francisco fue recibido con aplausos por los participantes del Encuentro Internacional de Capellanes de Cárceles. Se sintió en confianza y saludó de manera especial al cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Durante el encuentro, el Papa denunció que la situación de las cárceles sigue siendo reflejo de nuestra realidad social y consecuencia de nuestro egoísmo e indiferencia. Hoy, de manera especial, nuestras sociedades están llamadas a superar la estigmatización de quien ha cometido un error. Pues en vez de ofrecer la ayuda y los recursos adecuados para vivir una vida digna, nos hemos habituado a desechar más que a considerar los esfuerzos que la persona realiza para corresponder al amor de Dios en su vida. Francisco pidió fomentar una cultura del encuentro e integración. Dijo que muchas veces, al salir de prisión, la persona se encuentra a un mundo que le es ajeno y que además no lo reconoce digno de confianza. Al impedir a las personas recuperar el pleno ejercicio de su dignidad, estas quedan nuevamente expuestas a los peligros que acompañan la falta de oportunidad de desarrollo en medio de la violencia y la inseguridad. Antes de terminar, el Papa dejó una pregunta en el aire dirigida a toda la sociedad. Si una persona ha cumplido la pena por el mal cometido, ¿por qué se pone sobre sus hombros un nuevo castigo social con el rechazo y la indiferencia? Con el rechazo y la indiferencia. El Papa Francisco recibió en visita protocolar al presidente de Lituania, Gitanas Nausėdas, y su comitiva de 7 personas. El presidente obsequió al Papa un libro de oraciones escritas por personas deportadas en Siberia. Francisco se reunió en el Vaticano con el nuevo presidente de Lituania, Gitanas Nausėda. El presidente vino acompañado de una delegación de 7 personas. Entre ellos estaba su mujer, quien siguió el encuentro con mucha emoción contenida. Entre las cuestiones que hablaron estuvo el conflicto en Ucrania y la necesidad de mayor solidaridad entre países europeos. El presidente entregó al Papa 2 regalos. Por un lado, un árbol que representa a Lituania. Le explicó que sus raíces han sobrevivido a las dificultades, por lo que esperan seguir haciéndolo crecer a pesar de los obstáculos. También entregó un libro de oraciones escritas por personas deportadas a Siberia que Francisco hojeó con interés. Francisco le dio un medallón. Come era San Pietro nel 1657. Y también sus documentos pontificios. Al terminar, el Papa saludó con afecto al presidente y a su esposa. Esta sería la segunda visita de un presidente lituano en 2019. En marzo vino la predecesora en el cargo, 6 meses después del viaje de Francisco a Lituania el año pasado. El Papa Francisco recibió en visita protocolar al general Brian Peddle del Ejército de Salvación. El general Peddle dijo al Papa que le gustaría unirse para orar por la salvación de la humanidad. I'm glad to meet you as well. I am very attentive to your public presence in this world that we live in. Yes. Así de afectuoso fue el saludo entre el general del Ejército de Salvación y el Papa. El general Brian Peddle habló en nombre de su grupo que, además de formar una iglesia protestante, es una organización benéfica internacional. Le comentó al Papa que respalda sus inquietudes y que le gustaría unirse para orar por la salvación de la humanidad. Francisco le agradeció el trabajo que realiza desde su organización y recordó sus propias experiencias con el Ejército de Salvación. Come qualche volta ho ricordato, anche adesso nel colloquio, è stato incontrando dei membri dell'Esercito della Salvezza che ho ricevuto la mia prima lezione di ecumenismo da mia nonna. Molti anni fa, ne avevo 4. Il loro esempio di umile servizio agli ultimi tra i nostri fratelli e sorelle
parla con più eloquenza di ogni parola. Luego, ambos procedieron a intercambiar regalos. Brian Peddle le regaló al Papa el Anuario del Ejército de Salvación 2019 y un libro sobre la vida de su fundador, William Booth. And our founder, William Booth, this is the best of the man who was the inspiration around the Salvation Army. Antes de finalizar la reunión, Francisco obsequió a la organización con sus 5 documentos papales más importantes y una medalla de su pontificado. El compositor musical J.J. Wright ha creado la obra Las Vísperas de la Inmaculada Concepción, obra que se estrenará el 5 de diciembre en la Catedral de San Patricio en Nueva York. El compositor J.J. Wright combina jazz, música sacra, emociones y experiencias personales para poner música al rezo de las vísperas. El resultado es este nuevo disco. Cuando estaba pensando en esta pieza, traté de pensar en cómo rezar las vísperas del Día de la Inmaculada Concepción de una manera nueva. Imaginé diferentes formas de combinar la música que estaba estudiando con la música que ya conocía para crear una experiencia completa. Dice que escribir la pieza no ha sido nada fácil. Durante el tiempo de composición, su esposa tuvo un aborto espontáneo, un evento que lo acercó a la Virgen. Sentí tanta confusión cuando ocurrió que, en cierto modo, fue providencial investigar y explorar la fiesta de la Inmaculada Concepción. Me dio la oportunidad de desarrollar mi devoción a la Santísima Virgen de una manera totalmente nueva, y en esta devoción pude realmente rezar las vísperas y rezar en esta fiesta de una manera que ofrecía consuelo durante este tan duro periodo. En lugar de parar de escribir, se sintió totalmente inspirado. Esas emociones las plasmó en un repertorio que va desde cantos gregorianos hasta cuartetos de cuerda que evocan las dificultades que atraviesan las familias. Las vísperas para la Inmaculada Concepción se estrenarán el 5 de diciembre en la Catedral de San Patricio en Nueva York. La música invita a reflexionar sobre lo que se escucha y también a escuchar la voz de Dios de una manera nueva. Se rememoran 30 años de la caída del muro de Berlín. A continuación, veremos cómo editores y técnicos de los medios de comunicación del Vaticano apoyaron la fe de los católicos al otro lado de la cortina de hierro. Le temps est venu pour les Européens de l'Ouest d'aider leurs frères à reprendre pleinement la place qui leur revient dans l'Europe d'aujourd'hui et de demain. Oui, le moment est propice pour ramasser les pierres des murs abattus et construire ensemble la maison commune. Zum anderen begehen wir den Jahrestag des Falls der Berliner Mauer, jener Todesgrenze, die viele Jahre unser deutsches Vaterland geteilt und Menschen, Familien, Nachbarn und Freunde Dove c'è un muro, c'è chiusura di cuore. Servono ponti, non muri. A continuación, tenemos el agrado de presentar la reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado de Lucas capítulo 17, tenemos ahora el llamado de Jesús a perdonar. Dice, si tu hermano te ofende, repréndelo y dile, no está bien que me ofendas. Si tu hermano te pide perdón, perdónalo. Y si 7 veces te ofende y 7 veces te pide perdón, 7 veces debes perdonarlo. Una forma de decirnos el Señor que debemos de perdonar siempre.
Y qué hermosa la actitud de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Le dice, Señor, aumenta nuestra fe. Y es verdad. Viene a mi mente esa relación de esposos, de parejas, de hijos, de padres. Porque cuántas ofensas nos surgen al interior de una familia. Y ahora el Señor nos pide que nosotros le perdonemos de corazón. Y debemos de pedir que aumente nuestra fe. Que el marido nunca se canse de perdonar a su esposa. Que la esposa nunca se canse de perdonar a su marido. Porque cada vez que perdona, cada vez que se pide perdón, surge la presencia de Dios. Repito, cada vez que perdona y cada vez que se pide el perdón, surge la presencia de Dios. Porque viene la paz, viene la reconciliación, viene la conversión. Y si los hijos también son el dolor de cabeza de nuestras vidas, debemos de amarlos y perdonarlos. Grande es el que da el perdón, humilde es el que pide el perdón, pero todavía es mucho más hermoso aquellos que se perdonan mutuamente y que se perdonan a sí mismos. Señor, te pedimos que nos concedas la gracia del perdón. En Estados Unidos, un juez de Los Ángeles ordena atención psicológica para familias de inmigrantes separadas en la frontera. El fallo ordenó que inmediatamente el gobierno disponga atención psicológica para los menores y padres inmigrantes separados por las políticas del gobierno. Esto es algo que ya veníamos viendo por cómo se había dado estas detenciones, la separación, las condiciones en que los niños están viviendo. O sea, la verdad es que no me sorprende. El doctor Louis Krause afirma que el daño, especialmente los menores, quienes fueron separados forzosamente de sus familiares, podría ser irreparable. Ahora, incluso con pequeños periodos de ausencia, puede tener cambios potencialmente permanentes. Pero periodos más largos de ausencia, periodos más largos de trauma, periodos más largos de negligencia, probablemente tendrán signos y síntomas permanentes para estos niños. Estos niños potencialmente serán dañados por el resto de sus vidas. Según cifras del gobierno federal, más de 3.000 menores fueron separados de sus familiares durante la implementación de la política cero tolerancia. Gran parte de los esfuerzos que está haciendo esta administración es para disuadir a la gente que venga. Y ellos pueden ver una extensión en el periodo de detención, no solamente de menores, sino de familias, como una de esas medidas. Meses después de implementada la cero tolerancia, el presidente anunció una enmienda en la medida. Consideré una orden ejecutiva muy importante. Se trata de mantener unidas a las familias y al mismo tiempo asegurarme de que tenemos una frontera muy poderosa y muy fuerte. Previamente, el inspector general del Departamento de Salud reveló que, adicional a los menores separados en cero tolerancia, más de 1.500 menores fueron separados en la frontera. En Bolivia, a pesar de los motines policiales y las fuertes presiones que ejercen los ciudadanos, el presidente Evo Morales dijo que no va a renunciar. Evo Morales cada vez más solo. La policía boliviana se ha sublevado en gran parte del país. El primer motín fue en Cochabamba, donde las protestas contra Evo Morales han dejado un muerto y cerca de 100 heridos. El gobierno de Morales ha tranquilizado a la población asegurando que no sacará a los militares a la calle. El presidente boliviano ha instado a sus compatriotas a defender la democracia. La derecha, ¿qué dice? Y quiero que sepan, ustedes presentes y oyentes, Evo tiene que renunciar. Quiero decirles, hermanas y hermanos, a ustedes, a todo Bolivia y al mundo, no vaya a renunciar. Nuestro presidente, somos electos con el pueblo. Respetamos la Constitución. El Ejecutivo boliviano denuncia un intento de golpe de Estado desde que tras las elecciones del 20 de octubre la oposición denunció fraude. Culpa expresamente al expresidente Carlos Mesa de la alianza opositora Comunidad Ciudadana y al líder del Comité Cívico de la región oriental de Santa Cruz. En Nicaragua, califican de injerencia las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra los funcionarios del gobierno nicaragüense. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostiene que Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, está involucrado en actos de corrupción.
Además, denuncia que Lumberto Campbell, presidente del Consejo Supremo Electoral, ha participado de fraudes electorales, mientras que Ramón Avellán, subdirector de la policía, es responsable de la muerte de 107 manifestantes pacíficos. ¿Cuál es el mensaje ahí? Es que se están activando mecanismos de justicia universal para la persecución de este tipo de delitos. Eliseo Núñez, quien es analista político, explicó a La Voz de América que las sanciones de Estados Unidos buscan procesar penalmente en tribunales internacionales a estos funcionarios. Esta gente que son los mandos de la policía se van a encontrar con la justicia cuando tengan 80, 85 años. Igual que Ríos Montt, igual que Pinochet, igual que Videla, igual que los que asesinaron a Arnulfo Romero, van a ser perseguidos en su vejez. Honduras ha iniciado el proceso de reclutamiento que beneficiará a más de 17,000 ciudadanos hondureños que podrán optar por visas de trabajo en Estados Unidos. Más de 17,000 hondureños podrán optar a una plaza de trabajo temporal en diversos campos dentro del Acuerdo Integral Migratorio entre Honduras y Estados Unidos. El ministro de Trabajo, Carlos Madero, explica los alcances. Ya está activa la primera fase, que fue la precalificación. Tenemos alrededor de unos 1.300 hondureños precalificados en temas agrícolas y alrededor de unos 1.800 ya identificados para temas de cruceros. Para la Comisión de Acción Social Menonita, organización que vela por migrantes retornados, este acuerdo es discriminativo, explica su representante Mercedes Pérez. Tiene que presentar una constancia de antecedentes penales, un currículum que muestre que ya tienen alguna experiencia laboral y el cuarto requisito, que es el que de mil maneras está marginando a la población migrante, es que no deben tener antecedentes migratorios. Pero para los hondureños, esta situación genera mucho interés debido a la falta de empleo en el país, como expresa Israel Chacón. Es una excelente oportunidad para cualquier hondureño que tenga la experiencia adecuada o que están solicitando, y eso le conviene al país y a ellos mismos también. Antonio Pinto es otro ciudadano hondureño y tiene su percepción sobre el proceso. Bien, ojalá que la gente la aproveche, ¿verdad? Está bien que aproveche y que sea organizado. El acuerdo entre Honduras y Estados Unidos contiene varios elementos, como por ejemplo, que el trabajador al finalizar su contrato tendrá que regresar al país. En Guatemala, la Dirección General de Migración informó que la cifra de ciudadanos guatemaltecos deportados desde los Estados Unidos ha sobrepasado los 45,000 migrantes. 2018 y 2019 han marcado una diferencia en la cantidad de guatemaltecos que migran a Estados Unidos de forma ilegal, pese a las acciones emprendidas por la administración del presidente Donald Trump. La última estadística proporcionada por la Dirección General de Migración de Guatemala demuestra que de enero a octubre de 2019 han sido devueltos 45,018 guatemaltecos, 2,000 más que en el mismo periodo del año pasado y 20,000 más que en 2017. El detalle de las cifras expone también que los departamentos fronterizos con México son los que registran mayor migración, una tendencia que se ha marcado desde siempre, según Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación sobre Dinámicas Territoriales de la Universidad Rafael Andívar. Es el occidente el que mayor población expulsa, especialmente los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango y Quiché, pero también la ciudad capital. A raíz de esto, la investigadora resalta que se ve una tendencia de migración indígena y apunta también las causas que llevan a los guatemaltecos a migrar. Es la población indígena la que más migra. El elemento económico, pero también está la reunificación familiar, está también pues las consecuencias del cambio climático y la vulnerabilidad de estas comunidades. Y si hablamos de menores no acompañados, hay que mencionar que la cifra asciende a 1.400 durante 2019, resaltando que la mayoría de ellos son niñas. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, se benefició de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil y abandonó la prisión de Curitiba. Lula vuelve a la lucha tras su salida de prisión. Una gran multitud recibió al expresidente brasileño a las puertas de la cárcel de Curitiba al grito de Lula libre, 580 días después de la encarcelación del líder histórico del Partido de los Que
Después de que me encarcelaran, de que le robaran la victoria a Haddad en las elecciones, Brasil no mejoró, empeoró. La gente tiene hambre, no tiene empleo y ya no tienen trabajos legales, se indignaba Lula frente a sus seguidores. El exmandatario se benefició de una decisión del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la prisión para un condenado que no haya agotado todos sus recursos. Tras la autorización de un juez, Lula volvió con los suyos. La puesta en libertad de Lula es muy importante para la democracia brasileña. Nos sentíamos prisioneros con él en esa celda. Nuestro espíritu es libre de nuevo. Ahora Lula recurrirá su condena de 8 años y 10 meses por corrupción pasiva y blanqueo de dinero en el marco de la operación Lava Jato. En la Asamblea Legislativa de El Salvador, el Fondo Monetario Internacional advirtió que los empresarios extranjeros observan que se les debe brindar mayor seguridad a sus inversiones. Una misión del Fondo Monetario Internacional advirtió a la Asamblea Legislativa sobre los intereses que empresarios extranjeros tienen antes de ampliar sus negocios en el país. Y es que las tensas relaciones que se generan entre diputados y el presidente de la República preocupa a los inversionistas. La primera pregunta todo el tiempo de inversionistas a nosotros está cómo nosotros vemos la relación entre la Asamblea Legislativa y el gobierno. Pero si la Asamblea aprueba iniciativas que no tienen el financiamiento adecuado, es otra señal de alerta que podría crear desconfianza en quienes pretenden ampliar sus negocios en el país. El FMI tiene claro que el aumento del 2% al FODES, cuyos fondos implican más de $100 millones, no estaban contemplados mientras se aprobó el incremento. Es decir, el aumento de deuda es una bomba de tiempo. La Unión Europea le ha declarado la guerra al blanqueo de capitales en el sector comercial europeo. Veamos por qué. 6 países de la UE proponen una autoridad europea contra el blanqueo de capitales. España, Francia, Holanda, Alemania, Italia y Letonia reclaman la creación de una autoridad supervisora independiente en materia de blanqueo de dinero con competencias sobre todo el sector financiero europeo. Con esta medida, inicialmente impulsada por Holanda, pretenden impedir nuevos escándalos de blanqueo de capitales que han comprometido la reputación del sector financiero europeo. Además, este grupo de 6 países propone armonizar las legislaciones nacionales para evitar brechas en asuntos clave que hacen posible el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Inventan radar que permite ver a las personas detrás de una pared. Una empresa eslovaca presenta un automóvil que se puede conducir por el aire. We would like offer for these people who like adventure, who like passion from flying, and who like speed, because big parameter of flying car is you have a limitation. You have folding tail, and this folding tail big advantage is that you don't need a big parking. You need normal parking as normal car because the length of
fuselage is only 5.2 meters. It's a normal car. A continuación, veremos cómo los astronautas enfrentan pequeñas complejidades para realizar el acto natural más sencillo: dormir. En Brasil, una granja ofrece refugio a los caimanes que escaparon de los incendios del Pantanal amazónico. Olha só, um em cima do outro. Você que gosta de filhote, já passei. Esses aqui. E eles são animais que têm comportamentos sociáveis e eles se agrupam. É sucuri ou jiboia que eles chamam daqui? Jiboia. Ele precisa voltar pra água. Olha! Olha o pai! Muchas gracias por su sintonía. No se olvide de seguirnos todos los días a las 7 y también a las 10 por este canal. También recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, Roku TV y Amazon Fire. Gracias y que Dios les bendiga.